Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de una glándula humana, la más importante, la más misteriosa, pero también es un eje muy importante, espiritual y físico. Hoy vamos a hablar de ese chakra de los 1000 pétalos. Hoy vamos a hablar de ese punto del sueño y del desdoblamiento. También vamos a tocar un tema un poco desconocido, que es la estructura de los reales cristales. Este punto es el portal dimensional más importante de todos. Me refiero a la glándula pineal y a esa preciosa energía del samadhi. Esta glándula se encuentra en todo el centro del cerebro. Está la hipófisis, el tálamo y al fondo está la pineal. Y aquí, en este pequeño eje de la cabeza, ocurren milagros de anatomía mística. Ese nombre pineal viene de piña. Es una glándula poderosísima y tiene el tamaño de una cebada. Esta pineal ha sido confundida por años con la hipófisis, que es el tercer ojo. En la hipófisis es donde está el chakra del tercer ojo. ¿Por qué? Porque tanto la hipófisis como el tálamo, como la pineal, están compuestas de un material, de unas células fotorreceptoras, es decir, sensibles a la luz, igual que el quiasma óptico. Entonces, ahí viene un poquito la confusión. Es el séptimo chakra dentro de ese conocimiento común, pero es el chakra número 11 de esa memoria mística completa. Los chakras, todos los otros chakras, son ventanas dimensionales, pero si quiero ser muy clara en esto, tanto el chakra de la pineal como el chakra de la coronilla son dos chakras muy especiales y son ya puertas o vórtices dimensionales impresionantes. Y esa pineal es el comando del líquido cefalorraquídeo. Esa pineal a su vez es un punto de bioquímica espiritual. Esto debe sonar rarísimo, pero no. Es que cuando uno comienza a ver y a meterse en este tema, se da cuenta que la parte física, la parte astral, la parte de las otras dimensiones, todo ocurre exacto. Esas sustancias tienen que ver con esa parte espiritual, con ese camino evolutivo, pero también tienen que ver con este cuerpo físico. Esa glándula pineal todos sabemos que regula el sueño, regula el confort, la felicidad, la alegría. Independiente que pasemos por dificultades, que tengamos problemas, el estar
bien, el sentir un bienestar encarnados, tiene que ver con esa glándula pineal. Y recordar que tiene que ver con el desdoblamiento. Ahí en la glándula pineal también se generan unas sustancias que regulan el agua del cuerpo, que regulan ese tejido social, esa afinidad social y también esa afinidad sexual. La pineal, a su vez, es muy sensible a la respiración. Y voy a detenerme un poquito en la respiración, sobre todo la respiración Nauli. ¿Cuál es la respiración Nauli? La respiración Nauli es la contracción del diafragma del estómago, meter el estómago y inhalar y expandir los pulmones. Eso tiene una profunda relación con la activación de la pineal. Por otro lado, la pineal es muy sensible a la concentración de luz. Hablé de esas células fotorreceptoras. Entonces la pineal es sensible a la luz del sol, es sensible a la luz eléctrica, cualquiera que sea, y es sensible a esa luz que nosotros ponemos en nuestra meditación. Es impresionante. Esa pineal también es sensible a los movimientos inteligentes del Qigong. Y aquí hay que volver a mencionar la voluntad. Esa voluntad de seguir este camino, esa disposición espiritual para hacer las cosas. Esto es supremamente importante. Ahora, hablé de unas sustancias. Bueno, hablemos de la serotonina. La serotonina es esa sustancia, esa hormona de estar despiertos, de la conciencia, de la felicidad, del samadhi. Recordemos que ese samadhi es la felicidad absoluta. Y a eso me refería con la bioquímica espiritual. Esa serotonina cambia, porque es una molécula, y cambia a melatonina. A melatonina que induce al sueño, induce a dormir, induce al desdoblamiento. Eso es lo que nosotros llamamos el ciclo circadiano. Y tiene también que ver estas sustancias que son las mismas en esa adaptación día-noche, en ese estrés positivo de despertarnos, de estar conscientes, de estar alertas y después relajarnos. Y por otro lado, la melatonina es vital para nuestro ADN. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, nosotros sufrimos de un estrés con la encarnación. Y esa melatonina es importante en esa regeneración celular y de todos los tejidos. En ese pequeño eje de la hipófisis, el tálamo y la pineal, que tiene es el tamaño de un granito de cebada, porque yo dije cebada, no, un granito de cebada. Ahí se producen otras sustancias como la vasopresina y la oxitocina. Estas sustancias regulan el agua en el cuerpo y nosotros somos 70% líquido. Regulan también esa afinidad social, esa empatía y regulan el movimiento.
Esa glándula pineal es la que comanda, la que le da órdenes tanto al tálamo como a la hipófisis. Es un ordenador de la vibración de ese líquido. Y todos nosotros ya sabemos que somos energía, estamos hablando de energía. Eso es lo que somos nosotros. La luz es energía. Es un ordenador también de la vibración cristalina, y ya voy a tocar ese tema. Es un ordenador del aura y de sus nexos con los otros cuerpos. Y el aura tiene además una relación profunda con los chakras y con esa circulación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, rueda por ahí un cuento de que la pineal se calcifica. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la glándula pineal está cubierta por unos cristales de calcio, por unos cristales de carbonato de calcio flotantes. Igual pasa con la corteza terrestre de nuestro planeta. Es flotante. Y esos a veces están quietos o mayoritariamente quietos porque no hemos trabajado, o vibran de acuerdo a eso. En nosotros, las personas adultas, hay mayor cantidad de esos cristales por obvias razones. Y esos cristales, y la pineal y los cristales, desencadenan una serie, o desencadenan mejor una comunicación basada en cargas eléctricas. Entonces, esa pineal, cuando vibran los cristales, se comunica con ese líquido cefalorraquídeo, se comunica con esas neuronas de todo ese eje centro-corazón, desde ese eje centro pequeñito del cerebro. Aquí tenemos que recordar que todo es cabeza y cola, concentración de luz y capas. Entonces, esa pineal se activa, se estimula, y todo ese movimiento se estimula con esa respiración Nauli, con asanas, pranayamas, bandas, mudras. Se activa con la respiración, también con cualquier respiración. Miren, entre las fosas de la nariz, la respiración, y la hipófisis, el tálamo y la pineal, hay una membrana, y cuando nosotros inhalamos, también estamos jalando, subiendo y estimulando ese movimiento energético. Entonces, cuando la pineal se estimula, manda una orden a través de ese líquido cefalorraquídeo a los chakras inferiores, es decir, el perineo y el coxis. ¿Para qué? Para que esas dos otras energías, esos resortes, comiencen a funcionar, comiencen a ascender. Y la alquimia es ascendente. Y hablamos de cargas eléctricas. La médula tiene una carga negativa, y la cabeza, en este caso el cerebro, tiene una carga positiva, cabeza y cola. Entonces, así es como se inicia ese proceso. La energía que tiene la energía que tiene el coxis y el perineo es una energía lenta. Es como caminar así en fango. En cambio, la energía de la pineal y de la coronilla es de una velocidad que nosotros mentalmente aquí no la podemos concebir. Es impresionante. Y esa energía precisamente de la pineal causa
esa vibración en esos cristales. Y cuando esto ocurre, cambia el aura, cambia la sensibilidad nuestra. Vemos, percibimos, caemos en la cuenta de cosas que en otros estados no lo haríamos. Y también se aumenta nuestra comprensión. Esa iluminación, además, va ocurriendo en capas. Y las neuronas y toda nuestra conformación son capas y capas y capas y capas. Y esa iluminación ocurre en la medida que esa energía va bañando los distintos puntos. Y nosotros, pues, tenemos que hablar y decirnos la verdad, que esa glándula la tenemos como congelada, la tenemos bloqueada. ¿Por qué? Por esa quietud, por esa también ignorancia, por no conocer de esto, por no meditar, por no tener esa voluntad y esa actitud espiritual. Y también no somos conscientes de lo que comemos, del montón de toxinas que ingerimos, del flúor, del aluminio, inclusive eso que les estoy diciendo de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es una verdad que está en todos los libros sagrados, que ahora ya en la ciencia nuestra se conoce y se acepta como una verdad. Y ese líquido cefalorraquídeo no solamente está alrededor de la médula y del cerebro, sino que también está en el canal central, en el Sushumna. Y si pudiéramos sacar una muestrica de ese líquido, es un líquido absolutamente transparente y ligeramente luminoso. Esto ya está comprobado. Y está comprobado que este líquido funciona o se mueve por pulsos. Y además que este líquido cefalorraquídeo se renueva cada 3 horas. Queridos amigos, esa pineal es el mismo Sahasrara, el que dicen el chakra de los 1000 pétalos. Este es un nombre bonito, es un nombre romántico. Si nos vamos a una traducción mucho más exacta, Sahasrara es el punto de los 1000 resplandores, de los 1000 rayos, pero inclusive esto es una cosa alusiva, porque este centro, esta torre de control, tiene millones y millones de nadis, de conexiones con el astral, con esa dimensión del tiempo. Esta pineal también tiene otros nombres: Mahapadma, Shadma, Shantiatita. También se le conoce como el chakra de los túneles. Y es muy diciente porque entre la pineal y la coronilla hay un túnel. Y aquí les voy a dar un dato, un chisme. Yo soy una hermana chismosa. Entonces, cuando nosotros en meditación, por ejemplo, visualizamos un cóndor, un águila, un halcón, un buitre, con esa sola imagen estamos activando la pineal. Igual cuando pensamos en una esfera blanca,
como la luna, con un loto en la parte superior, pero un loto que se abre eternamente, que nunca se cierra. Ahí está un chisme importante para la meditación. Bueno, decían que antes que eran 6 chakras y que después apareció el séptimo, entonces quiere decir que la pineal es nueva. No, no. Es simplemente que esos textos no fueron leídos correctamente, no supieron leerlos. Es simplemente eso. Ese conocimiento ha estado ahí, en los libros védicos, en el Tao, en todo, siempre ha estado ahí. Se refieren a la pineal, por ejemplo, como el sagrario en el fondo del templo. Y es que efectivamente existe el templo. El templo está conformado por esa hipófisis, por ese tálamo, por ese sagrario, que es la pineal. Y está la entrada corta al templo y está la entrada larga, que es desde el perineo ascendiendo. Y ahí está ese conocimiento. Está también, hablan de esto como el lugar secreto del centro del palacio. Hablan también de la subida sagrada del domo del palacio. Son varias terminologías que se refieren precisamente a este eje. Cuando ya la pineal está totalmente activa, cuando estamos en un proceso ya de iluminación, se ven inicialmente unos resplandores dorados. Después se comienzan a ver todos los colores de todo el espectro. Se despiertan unas facultades bellísimas. Se logra esa felicidad, ese samadhi. Se entiende verdaderamente la unión del Dharma. Se entra a un desdoblamiento permanente, de físico al astral, del astral al mental, y así sucesivamente. Se logran esos desdoblamientos sucesivos. Al fin, la palabra inmortalidad tiene sentido, se entiende esa inmortalidad. Y ya a estas alturas se percibe al ser. Ese ser interior, que es lo que somos verdaderamente nosotros, hijos de Dios. Y se entienden también esos últimos factores de Shaitasika, de ese Shaitasika superior, donde el factor 48 es la aniquilación ya, la fulminación total del ego, y el 49 es la voz del ser. ¿Y a qué se refiere la voz del ser? En que ya todos los cuerpos, todo lo que somos nosotros, está invadido y permeado por el ser. Esa pineal es el contacto entre la médula y el tálamo. Es el proceso total del Kundalini Yoga. Ese eje está bellamente representado en ese ojo de Horus o de Aurus. Es el centro de la cabeza. Es también esa capilla sixtina de Miguel Ángel, donde en los ropajes del Padre, ahí podemos ver perfectamente este pequeño centro que es de la cabeza. Igual el camino de Merú,
El camino de Merú son los Himalayas. Y existe unos dibujos y un diagrama donde está perfectamente todo, la columna, los chakras, todo. Y dicen que el monte Merú, que dicen que puede ser el monte Kailas, representa exactamente la pineal, el sendero de Shakti. Y ese sendero de Shakti es el real Tantra. Es el despertar de esos impulsores, de esos canales laterales, de ese parasimpático y simpático, de ese sistema autónomo. Y resulta que la pineal pertenece al sistema autónomo. Es impresionante. Y yo quiero comenzar con esta primera aproximación a esta glándula impresionante, la más importante, la más misteriosa y la que tiene una profunda relación con ese camino espiritual de todos nosotros, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a www.hildestrauss.com y vean por favor la espirulina, que es tan importante en estos momentos de emergencia para subir y fortalecer nuestro sistema inmune. Y a ustedes nuevamente y siempre, gracias por estar ahí. Hasta un próximo video y un próximo tema.